Ya, como estaba diciendo, estamos revisando lo que es esto, vamos a hacer la retroalimentación de la actividad de la semana pasada hoy día. Los felicito por sus completas respuestas. Debo decir, hay algunas más correctas que otras, de todas maneras. Hay otras que tienen más información de lo que deberían tener, de todas maneras. Entonces, hoy día lo que les quiero hablar es mencionar cuáles son las respuestas vagas que de repente responden, cuáles son las respuestas que bastan, que sobran y bastan, se podría decir. Como también hay respuestas que entregan mucha información y que llegan al nivel de repente de enredarse. ¿Ya? Entonces yo recopilé todas esas respuestas en este Word, o sea, en las respuestas así como que destacan por ello, para que ustedes vayan dándose cuenta cuál es el equilibrio que tienen que tener. ¿Ok? Profe, Entonces, dime, profe, va a subir el puntaje de cada uno, ¿no? este puntaje, eso de esto, más que nada, de esta actividad. Sí, profe. Sí, esto yo lo voy a ir evaluando, de todas maneras. ¿Ya? Este más que nada va a estar evaluado también. Ahora, acuérdense que el nuevo proceso evaluativo que tenemos ahora es hacer actividades formativas y de ahí una prueba sumativa. En este caso tenemos las actividades formativas ya hechas para lo que es identificar las características de los tipos de fuerza, ya que es lo que se ve aquí finalmente. Entonces vamos a revisar la respuesta, vamos a ver lo que falta, para así próximamente tener una prueba sumativa sobre esto. ¿Ya? No sé si hacerlo al tiro después de vacaciones el martes, me encontraría injusto, así que yo creo que sería la semana subsiguiente, por si acaso. ¿Ya? Pero por eso es súper importante que revisemos todo esto. Entonces, continuando. Dice, aquí estamos en la sección de lo que es la fuerza de peso, conocer lo que es las características de la fuerza de peso. Aquí dice, ¿cómo es que nos mantenemos fijos en el suelo? Fundamente. Y aquí hubo una gran variedad de respuestas donde, veamos, vamos a leer, aquí menciona, debido a la gravedad que tiene el planeta, mientras más cerca del centro de masa será mayor la atracción. Aquí me gustó harto porque por lo menos mencionó el por qué sucede que nosotros nos sentimos atraídos a ella y de qué depende esa gravedad, donde mencionó que mientras más cerca del centro, mayor será la atracción. Me gustó bastante, ¿ya? Lo más probable es que haya investigado, pero si, es que si esta información lo obtuvo en las clases, genial, lo encuentro genial, porque yo no me concentré en la distancia y la atracción de la que hay. Así que igual, de todas maneras, felicito a esa persona que respondió de esta manera. Ahora, como se verán aquí, estas son las respuestas que bastan. Inclusive se pudo haber desarrollado un poco más, pero también aquí podemos ver otras respuestas que ya son más completas. Veamos qué dicen. Dicen, nos mantenemos fijos en el suelo debido a la fuerza de gravedad. Ya, aquí está mencionando que hay una fuerza entre medio, en vez de solamente la gravedad, la cual depende de la masa que posee en este caso cada planeta. Por lo tanto, es la fuerza con la que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí es súper importante porque puedo evidenciar al tiro que el hecho de que Dios se dio cuenta de que, o más que nada mencionó el hecho de que hay una fuerza de gravedad en este caso, y también mencionó las características con la cual depende esa fuerza de gravedad, donde dice aquí que depende de la masa que posee en cada caso cada planeta. Hasta ahí, genial, súper bien, ¿ya? Es decir, con eso bastaba. Ahora puso más detalles que se aprecian. Pero en el caso de, no, pero menciono esto que hasta aquí es suficiente porque para que ustedes no se sientan presionados a responder a algo totalmente fundamentado y todo con detalles y ejemplos por todos lados, no se preocupen. Si es que tienen una respuesta como de esta longitud, no hay problema, inclusive está perfecto. ¿Ya? Si quieren dar más ejemplos, genial, denle nomás, yo lo aprecio también. Después dice, por ejemplo, aquí empieza a tomar otro nivel. Menciona aquí, porque la sumatoria de las fuerzas es igual. Por ejemplo, el equilibrio de la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces aquí está considerando que uno se mantiene en el suelo. Aquí lo bueno es que me explicó más allá. Explicó de por qué uno se mantiene en el suelo tomando en consideración todas las fuerzas que están participando. Este me gustó bastante también. ¿Ya? Que igual está, insisto, hay más de una respuesta correcta en este caso. Aquí está considerando lo que es la fuerza normal y la fuerza peso, porque solamente si consideran la fuerza peso, uno debería acercarse hasta el centro de la Tierra de manera permanente, se podría decir. Pero finalmente nos mantenemos en ese nivel porque existe también lo que es la fuerza normal, ¿ya? Así que aprecio mucho esta respuesta porque por lo menos vio todo en otro ámbito. Veamos, dice, nos mantenemos fijos en el suelo por la fuerza peso, fuerza de atracción gravitacional. Esta es la fuerza
que ejerce la Tierra en nosotros, nos atrae hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí aprecio, insisto, mientras por lo menos aplica hablar sobre una característica de la que dependa la fuerza gravitacional. Algunos me mencionaron sobre la masa de la Tierra, otros me mencionaron de que va hacia el centro. Espectacular, súper bien, súper bien. Ahora hay otros tipos de respuestas que mencionan como gracias a la gravedad. Estas son las respuestas que en realidad no me agradan mucho porque dice, sí, ya es la gravedad, pero ya, pues de qué depende la gravedad, cómo llegaste a esa respuesta, o, insisto, que expliquen cómo es que nosotros nos llegamos a mantener en el suelo. Ya, aquí por lo menos, gente, algunos de ustedes explicó de qué dependía la gravedad, ya, otros explicaron más allá, inclusive explicaron todo lo que es la sumatoria de las fuerzas, que se aprecia bastante, pero cuando tenemos respuestas así de vagas, no puedo obtener nada de eso, no puedo evidenciar nada de eso. Yo, insisto, no sé si es que lo obtuvo de mi clase, no sé si lo obtuvo por conocimiento común, pero si es que ya por lo importante aquí, chicos, es que ustedes contextualicen, den información, entreguen más que nada, muestren como dominio del tema, finalmente, ¿ya? Tal como lo hicieron todos estos compañeros anteriores. Hay muchas personas que respondieron bastante bien, yo solo tomé los que más destacan en el sentido de, de entregar información por si acaso para entregárselo a ustedes de ejemplo. ¿Okay? Ahora, bueno, voy a leer todos porque finalmente me voy a alargar mucho. Después, otra pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre masa y peso? Aquí lo importante que consideraba yo es que ustedes me dijeran que la masa es se refiere, mide la cantidad de materia simplemente, como también, y el peso es simplemente una fuerza. Entonces, uno es cantidad de materia y el otro es fuerza. Entonces, veamos qué respondieron ustedes. Destacadamente dice que uno es la cantidad de materia que tiene mientras el otro puede variar por la gravedad. En otras palabras, la masa siempre será lo mismo, pero el peso va a variar de acuerdo a la fuerza gravitatoria. Me gusta eso, lo único que faltó aquí es detallar que en realidad el peso es una fuerza. ¿Ya? Me explicó que depende de la gravedad, de todas maneras, súper bien, súper bien, pero no mencionó qué era el peso en sí. ¿Ya? Ahora se puede entender de todas maneras porque también hay que ser autocrítico, chicos, que cuando hablo de qué diferencia hay entre masa y peso, aquí simplemente lo que hizo es destacar eso, las diferencias. ¿Ya? Pero en sí lo que yo esperaba por lo menos era que ustedes me explicaran qué es la masa y qué es el peso. De todas maneras, esta respuesta está súper bien porque por lo menos demostró que dependen de características distintas cada uno. Vamos a ver qué más. El peso es la fuerza que ejerce un objeto o que nosotros mismos ejercemos. La masa es la cantidad de materia de un objeto. Por ejemplo, una caja y su interior lleva materia. Perfecto, inclusive llegó a dar un ejemplo. Ahí especificó lo que era la masa, especificó que el peso es una fuerza. Ahora el tema ahí, hay algo importante. El peso no necesariamente es algo que nosotros ejercemos. ¿Ya? Generalmente cuando uno habla de peso, está hablando de cuando hablamos de masas gigantescas como son los planetas, donde si un cuerpo está sobre él puede tener distinto peso. Nosotros sí, efectivamente podemos atraer otros objetos debido a nuestra masa, pero de manera muy despreciable, muy chiquitita porque tenemos tan poca materia que resulta que no llegamos a atraer nada. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros mismos ejerzamos una fuerza peso no está del todo correcto. ¿Ya? Así que, insisto, aquí, cuidado ahí. Ahí, perfecta la respuesta. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. mire, me había surgido una pregunta Dale. con respecto a la atracción, ¿cierto? Ajá. De cierto la gravedad. Ujú. ¿Y nosotros podemos así como atraer objetos? No a voluntad. El tema es que todo lo que es materia deforma el espacio a su alrededor. ¿Ya? Y esa deformación hace que los objetos se atraigan. Así como los imanes, por ejemplo, que sucede que es súper semejante a los imanes, solamente que solo es de atracción, en nuestro caso. Lo que es la fuerza de gravitación es solamente de atracción. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un imán súper débil que no va a atraer nada. Ese es nuestro caso. Tenemos tan poca materia que no podemos atraer nada hacia nosotros, excepto, qué sé yo, el polvo. ¿Ya?
En cambio, lo que es un planeta, que es gigantesco, puede atraer objetos más pequeños, como lo que es la Luna, por ejemplo, lo que es nosotros mismos, o cualquier tipo de meteorito, por ejemplo, también. Los meteoritos no llegan a nosotros porque simplemente estaban justo en nuestra dirección y resulta que justo dio el caso en que iba apuntando justo hacia nosotros. No, resulta que un meteorito puede ir un poquito cerca de nosotros si se puede sentir atraído a la gravedad de la Tierra y debido a ello va a llegar a nuestra Tierra finalmente. Así que eso es el caso. Nosotros sí atraemos objetos, pero atraemos cosas muy, 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 muy chiquititas. Imagínate el polvo, por ejemplo. ¿Ya? Así que eso en realidad. No sé si ahí respondo a tu pregunta, si tienes una duda más con respecto. No, ahí está bien. Ya, perfecto. Respondió a mi pregunta. Bien, ahora vamos a ver otras respuestas. Dice, la diferencia entre la masa y el peso es que la masa es la cantidad de materia que contiene el cuerpo, en cambio el peso es una fuerza que su unidad de medida es el newton. Excelente. Esto es lo que basta y sobra en realidad. ¿Ya? Ahora quizás haber mencionado de qué depende el peso, pero en realidad ya por lo menos distinguir el hecho de que la masa es cantidad de materia y el peso es una fuerza, genial. ¿Ya? Ahora si queremos llegar a otro tipo de preguntas de mayor nivel, ahí ustedes tienen que saber que el peso finalmente depende de la gravedad del planeta y que la gravedad del planeta depende de cuánta masa contenga. Eso es lo que tienen que tener siempre, siempre claro. Inclusive, creo que una de mis respuestas favoritas está acá. A ver, en fuerzas que se elevan sobre la masa. No, había una respuesta aquí. Estaba muy, muy buena. Déjenme ver. El peso depende de la masa y la gravedad y en otro planeta no sería el mismo porque las masas cambian en otro planeta. Cuidado ahí. Insisto aquí con este tipo de respuestas porque están. Yo les entiendo, definitivamente les entiendo a lo que quiere llegar. Eh, pero una persona que llega y lee esto, por ejemplo, no lo va a entender. Una persona cualquiera. El peso depende de la masa y la gravedad. Dame un segundo. Sí, va, que soy pavo. Disculpen, me estaba leyendo otra pregunta. Deme un segundo, necesito encontrar esa respuesta que me encantó, que decía todo. Decía exactamente todo lo necesario. Parece que no lo conté. Bueno, bueno. Bueno, sí, entonces lo que tienes que tomar en cuenta, masa, cantidad de materia, peso es una fuerza que depende de la gravedad. Y la gravedad depende de la masa del planeta. Más que nada. Eso es como la respuesta más completa que puede haber, pero ya el mero hecho de que diga masa, cantidad de materia, peso, fuerza, que depende de la gravedad, genial. ¿Ya? Muy, muy genial. Ahora dice, en la Tierra un cuerpo pesa 50 newtons, aquí tenemos lo que es este ejemplo aquí, en la Tierra un cuerpo pesa 50 newtons. ¿El peso sería el mismo en otro planeta? ¿De qué depende el peso? ¿Ya? Y ahí, aquí lo que hay que tomar en cuenta es el hecho de que el peso depende que el peso depende de la gravedad del planeta, en este caso donde nosotros vamos a tener un cierto peso en la Tierra y vamos a tener un peso menor en la Luna, debido a que la Tierra tiene menor masa que la Luna. ¿Ya? Entonces veamos qué respuesta dice aquí. Dice, o sea, tu masa siempre es la misma, no importa si estás en la Tierra, en la Luna o flotando en el espacio. Perfecto. Porque la cantidad de materia de que estás hecho no cambia, pero tu peso sí depende de cuánta fuerza de gravedad esté actuando sobre ti en ese momento. Bien, de todas maneras, ¿ya? O sea, ahora siendo muy quisquilloso, hay unos pequeños detalles a tomar en cuenta, pero en realidad, ¿para qué? Esto está súper, súper bien, ¿ya? Creo que esta era la respuesta que estaba buscando. Dice, el peso no sería el mismo en otro planeta, porque este podía estar hecho de algo distinto o también podría ser más pequeño o grande. Dependiendo de esto, variaría la fuerza de gravedad que se ejercería en los planetas. O sea, dependiendo del material del planeta o su tamaño, vamos a tener distinto peso. El peso depende de la fuerza de gravedad ejercida. Como se puede ver en la imagen, en la Tierra el astronauta tiene un mayor peso que en la Luna. Esto es porque la Luna tiene una masa menor, por ende una fuerza de gravedad menor. ¿Ya? Bien, o sea, aquí por lo menos, esta es una respuesta destacada porque inclusive llega a dar ejemplos, habla de las características de cada fuerza, o sea, del peso, habla de qué depende y habla del caso de lo que es el ejemplo que tenemos aquí en la imagen, ¿ya? Entregando información así como deduciendo, la Tierra tiene mayor masa y la Luna tiene menor masa. Espectacular.
Ahora, insisto, no significa que tengan que ustedes llegar a respuestas de ese nivel. Si pueden hacerlo, los invito a hacerlo de todas maneras. Ahora, si quieren hacer respuestas más cortas y simples, espectacular. Es cuestión de decir finalmente que el peso va a depender de la fuerza de atracción del planeta, los planetas que tengan menor masa van a generar menor fuerza de atracción. Y con eso basta en realidad. Ahora, si quieren llegar más allá, denle nomás. Los invito, pero insisto, no tienen por qué explicar así todo. Si quieren hacerlo para estar totalmente satisfechos con su respuesta, háganlo nomás. Yo le doy bienvenida a ese tipo de respuesta, inclusive me agrada mucho. Ahora, esto aquí empezamos a tener un poquito más de aquí en adelante empezamos a tener unos pequeños problemas en lo que es la comprensión de la fuerza normal. Entonces, la pregunta aquí menciona, ¿cómo es que un libro sobre una mesa, a pesar de que ejerce una fuerza peso hacia abajo, no se mueve y se mantiene en la mesa? Porque acuérdense, chicos, como les había mencionado harto, para que un objeto esté quieto, tiene que, las fuerzas que se estén ejerciendo sobre él, tienen que ser, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Es decir, si esto está quieto, debe haber una fuerza hacia abajo y hacia arriba. O simplemente no deberían efectuarse fuerzas sobre él. Así que veamos qué fue lo que fueron respondiendo. Veamos, dice aquí, el libro no se mueve porque hay una fuerza normal y para que el objeto se mantenga, la sumatoria de la fuerza sería cero. Por ahí va, por lo menos ahí muestra dominio lo que es el hecho de que debe haber una sumatoria de fuerzas que dé cero. El tema es que mencionó lo que es la fuerza normal, ¿no? Y para que el objeto se mantenga, la sumatoria de la fuerza debería cero. Ahí, cuando uno responde de esta manera, tiene que especificar bien que tenemos una fuerza que va hacia arriba y tenemos otra fuerza que va hacia abajo y se anulan entre sí. ¿Ya? Entonces aquí, por lo menos, entiendo totalmente, veo que entiende que existe una fuerza normal y que existen por lo menos dos fuerzas que finalmente la suma sería cero. Pero acuérdense, cuando cuando una persona lee sus respuestas, tienen que hacerlo de tal manera que su explicación es para alguien que no entiende o no sabe nada prácticamente, se podría decir. ¿Ya? Así que intenten entregar la mayor cantidad de detalles posibles. Si es que quiere hacerlo más conciso, hágalo más conciso, eso sí. Hay respuestas que bastan, porque por lo menos yo como profesor entiendo por qué responden de esta manera. ¿Ok? Veamos, dice, ¿por qué no tiene alguna fuerza contraria? Porque no tiene alguna fuerza contraria que lo mueva a alguna dirección, por lo que solamente la fuerza que tiene es hacia abajo, lo que corresponde a la gravedad. Aquí, insisto, destaco las respuestas porque no necesariamente son correctas. Hay algunas incorrectas y en este caso esta es incorrecta. Porque dice, porque no tiene alguna fuerza contraria que lo mueva en alguna dirección. Solamente está la fuerza de gravedad. Ya, pero si solamente está la fuerza de gravedad, entonces ¿por qué no se va abajo? Ahí resulta que solo tomamos en cuenta lo que es la gravedad y no tomamos en cuenta lo que es lo normal. ¿Ya? Así que ahí este tipo de respuestas, por lo menos entiendo que deberían haber fuerzas que lo empujen en algún lado o alguna fuerza contraria. Perfecto, pero no consideró la fuerza contraria que es la fuerza normal y dijo que solo está la gravedad. Quizás le haya faltado completar la respuesta, quizás se la sabía, pero según lo que leo, le faltó un detallito chiquitito. Ahora dice aquí, el libro no se mueve debido a que existe una fuerza contraria a la fuerza peso, la cual es llamada fuerza normal. Ahí está genial la respuesta. Y lo mejor es que puso más detalles. Y actúa de manera perpendicular al plano de apoyo del libro. Por lo tanto, si el objeto permanece en reposo, quiere decir que las dos fuerzas están ejerciendo exactamente de la misma forma en direcciones contrarias. Aquí que quiero destacar aquí, que hasta aquí estaba excelente. Excelente. Y después empezó a poner guindas en la torta, se podría decir. Actúa de manera perpendicular al apoyo del libro, por lo tanto, si el objeto permanece en reposo, quiere decir que las dos fuerzas están ejerciendo exactamente de la misma forma en direcciones contrarias. El problema, chicos, es que está que la única desventaja al hecho de ir fundamentando harto, dando muchos ejemplos y todo, es que se someten mucho al pequeño detallito, así como, ¡ay, pero tiene aquí un detallito corregido! ¿Ya? Que no está mal, se entiende aquí cuando hablan exactamente de la misma forma en direcciones contrarias,
Recuerden, existe lo que es la dirección y existe lo que es el sentido. ¿Ya? La dirección se refiere horizontal o vertical, por ejemplo. Y lo que es el sentido se refiere a derecha, si estamos en dirección horizontal, el sentido sería o derecha o la izquierda. Si estamos en dirección vertical, perdón, el sentido sería arriba o abajo. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es una fuerza-peso en dirección vertical con sentido hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí, cuando las fuerzas se anulan entre sí, es porque tienen sentidos contrarios. No dirección contraria, sino que sentidos contrarios. Acuérdense de ese detalle. Profesor, tengo una Dígame. duda. Dígame. Tengo una duda. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho porque es un cuerpo que está en reposo? ¿Habría sido mala la respuesta? Eh, solamente decir porque el cuerpo está en reposo, como no lo entendí. No lo entendí bien. Ahora, pudo haber dicho que como está en reposo significa entonces que existen dos fuerzas con sentido contrario que se anulan entre sí, que sería la fuerza normal y la fuerza de peso. Y ahí estaría bien. Pero solo llegar y decir que como está en reposo, o solo porque, que eso es lo que no entendí, Francis, que ¿a qué te refieres con decir que está en reposo? ¿Solamente decir que está en reposo o dar un poquito más de detalle en ese caso? Ay, que no la escucho ya. Suri. Ah, bueno, ahí vamos a ver. Ahí por lo menos no hablo más. Pero mira, por ejemplo aquí, esto es por la fuerza contraria que ejerce la mesa. Perfecto. Lo único que faltó ahí, ¿contraria a qué? ¿Y de qué fuerza estamos hablando? Pero por lo menos dice que es una fuerza contraria que ejerce la mesa. Perfecto, ahí lo único que faltó es detallar un poquito. La fuerza normal, la fuerza contraria que ejerce la mesa, que es la fuerza normal, y contraria al peso. Es como decir, esto es por la fuerza contraria al peso que ejerce la mesa, llamada la fuerza normal. Y estaría perfecto. Estaría excelente. Y corto y preciso. ¿Ya? Entonces, insisto, si detallan, bacán. El tema es que muestren como un cierto dominio. Aquí, por ejemplo, todo esto, todas estas respuestas se pueden haber entregado de una manera, de un fundamento gigantesco, ya, de todas maneras, que inclusive lo aprecio más, pero si es que siente que no quiere explicar tanto, siente que en realidad comprende el tema, pero quiere explicarlo de una manera súper concisa, es también bienvenido, ya, por si acaso. Ahí, yo estoy aceptando todo tipo de respuestas, finalmente. Lo que no acepto son las respuestas vagas, eso es todo. Veamos qué más dice. Lo que es después otra pregunta que ya por lo menos nos respondimos, que es debido a que existe una fuerza contraria, que es la fuerza normal, que finalmente anula a la fuerza peso, y por eso se mantiene en el suelo, o en el piso, o una mesa. Después llegamos a hablar sobre las características de la fuerza normal, de qué va pasando con él a medida que nosotros vayamos aplicando más fuerza sobre el libro. ¿Ya? Aquí, insisto, es donde empezó a aparecer un poco más de problemas. Explique qué sucede con la fuerza normal si además se aplica una fuerza hacia abajo al libro. ¿Ya? Aquí siempre tienen que tomar en detalle que para que algo se mantenga quieto, las fuerzas se deben ir anulando. En este caso, por si acaso, las fuerzas se van sumando. Como tienen el mismo sentido, se suman hacia abajo. Entonces tenemos una fuerza total más grande, pero hacia abajo. Por lo tanto, ahí eso significa que si tenemos más fuerzas hacia abajo para que esto se mantenga quieto, la fuerza que vaya hacia arriba, que es el caso de la fuerza normal, tiene que aumentar para mantener el equilibrio. Entonces la fuerza normal se va modificando según las fuerzas que estén presentes. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces veamos las respuestas de ustedes. Veamos, dice, la fuerza aumenta, pero el libro se mantiene en el suelo o donde se encuentre. Perfecto, ¿ya? El tema es por qué aumenta. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que explicar bien más o menos. La fuerza aumenta, ya, pero ¿por qué? Eso es como el detalle. A eso me refiero con contexto, a eso me refiero con fundamento. Veamos, dice, la normal aumenta porque la normal tiene que ser igual a la fuerza peso y su sumatoria tiene que dar sí o sí 0 para que el objeto se mantenga quieto. ¿Ya? ¿Ok? Pero si es igual a la fuerza peso, ¿por qué aumentó?
Ahí lo único que faltó aplicar, y la fuerza aplicada. ¿Ya? O decir I o más la fuerza aplicada. ¿Ya? Y su sumatoria tiene que dar sí o sí 0. Fue un pequeño detallito, yo creo que lo tenía clarísimo este estudiante. Tuvo que lo tenía clarísimo, pero le faltó aplicar lo que es o sea, le faltó mencionar la fuerza aplicada. Vamos a ver, dice, aquí estaría en un desequilibrio, y para que esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debería ser 0. ¿Ya? Perfecto, por lo menos sabe que debe ser 0. Excelente. Se debe restar la normal con el peso y la aplicada. La fórmula para este equilibrio sería fuerza total igual 0. Excelente, dice que por lo menos la normal tiene que restarle el peso y la aplicada. Entonces este estudiante vio más lo que es la manera matemática de ver este ejercicio, lo que está excelente, muy buena respuesta, completísima. ¿Ya? Veamos qué más dicen. Al aplicar una fuerza extra hacia abajo, además de la del libro, que sería el peso, la normal, que es positiva ya que va arriba, va a aumentar, porque esta debe ser igual al peso que va hacia abajo, más la fuerza que va en la misma dirección. Mismo sentido, acuérdense de sentido. Que los dos son negativas. Bueno, aquí mencionamos lo que es el sentido. Que los dos son negativas ya que van abajo. Entonces, para que el cuerpo se mantenga quieto, la sumatoria debe ser igual a 0. Esto es una respuesta bastante completa porque está considerando lo que es la dirección de las fuerzas como también su sentido. ¿Ya? Aquí estamos hablando de algunos que van arriba, que son las positivas, algunos que van abajo, que son las negativas. Esto lo tomó a otro nivel. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo tengo separado como de niveles de respuesta, se podría decir. La fuerza aumenta, pero el libro se mantiene en el suelo donde se encuentra. Bueno, ahí faltó detallar. La normal aumenta porque existe lo que es la fuerza peso y la fuerza aplicada, y tienen que aunarse entre sí. Genial. Y después empezaron a otros estudiantes a hablar en sentido más matemático. La fuerza tiene que ser igual a 0, esto tiene que sumarse, esto tiene que restarse. Bien, hasta aquí, esto es lo que basta. ¿Ya? Mencionar qué pasa con la normal, qué pasa con la fuerza peso, qué pasa con la fuerza aplicada. ¿Ya? Y qué consecuencias tienen estos. Genial. Ya con eso basta. Si es que aplican más detalles, espectacular, destacado al tiro, se podría decir. ¿Ya? Pero si insisto, si ustedes no sienten que no pueden llegar a este nivel por alguna razón, que no se preocupen, los van a llegar de todas maneras en algún momento. Este tipo de respuestas basta. ¿Ya? Por si acaso. Finalmente esto está igual de correcto que esto. ¿Ya? Pero Oiga, profe, le agregaría un poquito más de puntaje, por si acaso. Dígame. entonces, ¿usted se refiere de que con que respondamos así como de manera precisa, por así decirlo, a la pregunta que nos está dando, basta y sobra? Sí, basta y sobra. ¿Ya? El tema es que ustedes puedan demostrar que conocen el tema, independientemente de que sea a nivel matemático, independientemente de que solo a nivel conceptual, basta. Pero si usted necesita, por ejemplo, explicarse, porque ahí depende de la persona. Hay gente que se explica mejor de manera matemática, hay gente que se explica mejor de manera conceptual. Nosotros por ahora estamos evaluando lo que es la parte conceptual, y si quiere demostrar más sus conocimientos, es bienvenido. Yo lo voy a estar destacando aquí, de todas maneras, para que ustedes sepan cuál es el nivel, superior de explicación, se podría decir. Pero aún así, no significa que esto esté incorrecto. Está igual de correcto. ¿Ya? Así que ahí. Claramente, después, más tarde, en otro tipo de evaluaciones formativas, vamos a tener que llegar a este nivel de todas maneras. ¿Ya? Entonces lo estoy preparando en el sentido así como, por ahora esto basta. Entonces esto es como un Pero calentamiento, por así decirlo. exactamente, esto es un calentamiento porque después vamos a tener que ver de manera matemática esto que están explicando acá. ¿Ya? Claramente de manera matemática va a estar más resumido, pero esto es lo que al nivel al que vamos a llegar, por si acaso. Entonces esto está excelente. Yo veo que este estudiante no va a tener ningún problema en lo que es la parte matemática. Y me voy a tener que concentrar bien en lo que es este tipo de estudiantes, donde voy a tener que enseñarles bien cómo es lo matemático, cómo va actuando todo esto matemático para explicar lo que son los fenómenos. ¿Ya? Ah, ya. Eso. Después dice, veamos. Aquí es donde ya tuvieron problemas. Aquí. Porque se les confundió todo, así que aquí como que se les dio vuelta al mundo. ¿Ya? Dice, explique, yo creo que fue error mío. Fue error mío porque estas flechas las puse del mismo tamaño.
Y ahí yo creo que se tuvieron que haber confundido. Aquí generalmente lo que es la fuerza aplicada es mucho menor a la fuerza peso. ¿Ya? Así que ahí me hago responsable de mi error que puse esto del mismo tamaño. Fue error mío. Entonces yo creo que por eso se confundieron. Veamos las respuestas. Aquí lo que va pasando, por si acaso, es que si tenemos una fuerza peso hacia abajo y una fuerza aplicada un poquito más pequeña hacia arriba, acuérdense siempre que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0 para que esto se mantenga quieto. Por lo tanto, aquí resulta que la fuerza aplicada va hacia arriba, va a disminuir, o la fuerza aplicada hacia arriba como que va a ayudar a la normal a contrarrestar a la fuerza peso, por si acaso. Eso va a provocar entonces que la normal disminuya dentro de lo que es su valor. Inclusive uno de sus compañeros pudo explicar eso. Dice aquí, la fuerza normal se iguala a la suma de las fuerzas con sus respectivas direcciones. En este caso sería, fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso menos la fuerza aplicada. Claro, se dan cuenta aquí que tenemos la fuerza peso, que es la fuerza mayor, que es hacia abajo la mayor fuerza. Imagínense lo siguiente. Tenemos una fuerza peso hacia abajo de 50 newtons. Y una fuerza aplicada de, vamos a tomarle foto al tiro. Upa, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, pues, eso es lo que estaba, yo estaba trabajando con los compañeros. Estaba aquí, vamos a ver. Aquí vamos a ver. Aceptar, ya. Imagínense lo siguiente, si tenemos, por ejemplo, una fuerza peso de 50 newtons, vamos a aumentar esto, 50 newtons y una fuerza aplicada de 25 newtons. Si se dan cuenta, tenemos una fuerza de 25 newtons hacia arriba y una de 50 newtons hacia abajo. Por lo tanto, como tienen sentidos contrarios, se van a anular entre ellos, pero como la fuerza aplicada es más pequeña, va a quedar una fuerza hacia abajo de 25 newtons. ¿Ya? Si tenemos una fuerza hacia abajo de 25 newtons y aún se mantiene abajo, se mantiene en el suelo este libro, significa entonces que todavía está actuando la fuerza normal. ¿Qué magnitud tendría esta fuerza normal? Sería de 25 newtons, pero hacia arriba. ¿Ya? Entonces finalmente, a medida que yo vaya aplicando fuerza hacia arriba, va a suceder que mi normal va a ir disminuyendo. Entonces veamos, dice aquí, la normal disminuye porque la sumatoria debe ser igual a ¿qué? ¿A qué? ¿Igual a qué? Para que se mantenga quieto el objeto. Entonces ahí, dando lo que es aquí está bien, pero faltó detallar el por qué disminuye. Dice que la sumatoria debe ser igual a 0 y todo, pero ¿por qué disminuye entonces? Pero ahí falta explicar eso. Aquí dice, la normal disminuye porque la sumatoria, aquí destaqué esto porque, mira, dice exactamente lo mismo. Eran dos personas distintas. Que conste. Ahora dice, otro, aquí de ahora en adelante, llamo a este estudiante como el estudiante que grita, ya pone todo en mayúscula, pero me gusta que grite porque está todo lo que dice está correcto. Dice, la fuerza Falta los signos de normal exclamación. Sí, faltan los signos de exclamación, dice, la fuerza va a disminuir ya que está siendo ayudada con la fuerza aplicada hacia arriba. Claro, esa manera de verlo es súper genial, porque es exactamente lo que expliqué aquí de manera matemática, y resulta que sí, la fuerza normal está siendo ayudada por la fuerza aplicada para poder contrarrestar el peso. Y por ello, como tiene una ayuda, resulta que va a disminuir porque no necesita aplicar tanta fuerza. Total, la fuerza aplicada que está aquí me está ayudando. Genial, lo encuentro genial, espectacular, muy buena manera de explicarlo, muy buena manera. Dejamos la clase hasta acá nomás, chicos, porque nos vamos a pasar mucho rato ya. Me falta la mitad, ¿ya? Aún ha sido destacar que esa persona que grita sigue presente, pero explica de una manera genial, ¿ya? Y me gusta mucho, Así que eso es nomás, para la persona que le haya respondido eso, lo felicito, Eso nomás, chicos, dejamos la clase hasta acá. Vamos a continuar después a la vuelta de vacaciones, ya para poder repasar todo lo anterior, continuar con lo demás y después a la semana subsiguiente ahí haríamos una prueba sumativa sobre esto y así no van a tener ningún problema, ¿ok? No deberían tener problemas. Profesor, Dime. en otras palabras, esto no lleva nota.
Solo era para ver si tenemos aprendido los conceptos básicos sobre la materia que hemos avanzado. Eso es la definición de evaluación formativa. Ahora, si es que lleva nota o no, no estoy seguro. ¿Ya? Es que todavía está todavía está como en proceso todo el tema de la evaluación. Según yo, no debería. Pero si es que Ahí, sí, profesor. así, ahí voy a tener, ahí vamos a ir viendo, según yo, según tenga más reuniones. Porque eso lo tengo que Ah, ya, consultar perfecto. todavía. No sé si tomar en cuenta las formativas o solamente las sumativas. Eso nomás, chicos, ¿ya? Así que ahí estamos hablando. Ya, Acuérdense, por favor, vean sus notas, analícenlas, vean si es que les falta algo, me avisan, ¿ya? Me van avisando. Si es que hay algún error, les pido perdón de adelanto, puede pasar, de todas maneras, ¿ya? Ahí vamos a ir analizando caso por caso. Acuérdense, eso sí, recuerden, por favor, chicos, súper importante. Si es que me van a comunicar algo, acuérdense poner error de nota en el correo y ponen ahí su curso. Es importante que mencionen el curso porque me va a ahorrar una cantidad de trabajo enorme, ¿ya? Por si acaso. Y su nombre, también, su nombre. Si que lo manda por correo institucional, lo voy a saber al tiro. Pero, insisto, cualquier cosa ahí me mandan un correo. ¿Cuál es mi correo? claudio.rosas.lbdp.cl, por si acaso. Ahí voy a estar atento a cualquier tipo de mensaje. ¿Ok? Así que eso, chicos. Nos estamos viendo. En este caso, de vuelta de vacaciones, lo más probable, sí. De todas maneras, voy a estar haciendo reforzamiento el jueves por si alguien tiene dudas, si quiere ya reforzar más todavía, si siente que tiene problemas. Es bienvenido jueves a las 11. Ahí nos estamos viendo por si acaso, así que dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por venir. Nos estamos viendo, chicos. Chao, que estén bien. Chao, Cuídense profe. mucho, profesor. Chao, profesor. Que esté bien. Gracias totales, profesor. Gracias a ti, que estén bien. Bye bye. Cuídense, profesor. Un abrazo. Goodbyes. Nos vemos. Coman harta empanada, harta empanada.